Señor juez, me encuentro ante ustedes y actúo en calidad de representante legal de Emma Graciela Secaira Santamaría, quien fue condenada por asesinato en un caso de violencia intrafamiliar. La presente acción extraordinaria de protección tiene como finalidad solicitar la revisión de la sentencia de casación emitida por el Tribunal de la Sala Especializada en lo Penal, así como la evaluación de las violaciones a los derechos fundamentales que se han producido durante este proceso. Como primer punto tenemos la narración de los hechos. El día 2 de noviembre del 2014, Emma Graciela Secaira tuvo una discusión con su madre acerca del cuidado de su hijo, lo que llevó a un desenlace trágico en el que la víctima fue su hijo de 2 años que se ahogó en un canal de riego, a pesar de que la acusada había sido víctima de violencia y abuso en contexto familiar. La sentencia condenatoria la declaró culpable de asesinato, imponiéndole una pena de 34 años 6 meses de prisión. A lo largo de este proceso se alegó que su historia de vida no fue debidamente considerada, la que lo desencadenó el recurso de casación que fue confirmado por el tribunal. Como fundamentos jurídicos de esta sentencia tenemos los derechos vulnerados. Como primero, el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Riobamba, en la sentencia del 4 de marzo del 2015 a las 11 de la mañana, declaró la culpabilidad de la ciudadana Emma Graciela Secaira Santamaría en calidad de autora del delito tipificado y sancionado de acorde al artículo 140.1 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es asesinato, imponiéndole la pena privativa de libertad de 26 años de privación de libertad, modificada a 34 años 6 meses de privación de libertad por considerar legal dar efecto a los agravantes no constitutivas del artículo 47.9 en relación al inciso último del artículo 44, ya que impuso el pago del $2,000 por concepto de reparación integral y por concepto de pena pecuniaria de multa y por concepto de costas procesales. Fijó la cantidad de $300 el 2 de noviembre del 2014. Estuvo junto a su hija en casa de su madre lavando ropa cuando le empezaron a decir que gasta mucho en agua, que le hicieron sentir muy mal, manifestando que ella también colabore en los quehaceres de la casa, compre el gas, asiste a las mincas de las comunidades. Después ella salió de casa cuando se encontraba por el canal, le empujó a su hijo, luego se dirigió donde una tía, quien le preguntó por su hijo contestándole que se ha quedado en una casa con su madre, ya que pensó que eso era lo mejor para su hijo. Eso lo tuvimos durante un informe psicológico realizado por el perito, que establece que existió un círculo de violencia. Esta violencia fue generada por su padrastro y por su madre, es decir, que esta pequeña mujer indígena de apenas 12 años de edad sufrió mucho maltrato psicológico y maltrato físico, así como también maltrato sexual por parte de los miembros de su familia. Es decir, que su padrastro abusaba sexualmente desde los 12 años de edad. Producto de esta violación nace su pequeño hijo Sebastián, al mismo que, como todos conocemos de los hechos y por los que estamos aquí, efectivamente fue arrojado por la procesada en el canal de agua. Pero si bien es cierto, hay que tomar en cuenta este círculo de violencia, es decir, que esta pobre mujer tuvo que desde pequeña realizar trabajos que eran responsabilidad de su madre, ya que por cuanto hubo un abandono por parte de su madre, ella quedó a cuidar de sus 3 hermanos menores, ya que tenía que trabajar para poder solventar la situación económica de sus hermanos y que ella vivía con sus abuelitos, pero la situación económica de esta familia llevó a que la acusada Emma Graciela Secaira Santamaría asuma la responsabilidad total que tenía su madre desde pequeña. En este caso, no debía haberse respetado lo que establece el artículo 66 en el numeral 3, el derecho a la integridad de la persona, que incluye la integridad física,
moral y sexual. Emma Graciela Santamaría fue objeto de violencia física y sexual. El Estado no hizo nada para proteger sus derechos de esta menor. Es más, la Fiscalía tuvo conocimiento acerca de los hechos de violación, y ya que por este producto nació el menor de edad. La pena es desproporcionada, es una pena cruel e inhumana, ya que no vulnera los derechos del artículo 169 y que es ya es una corte acerca de la Constitución. Ya que involucran a los ciudadanos indígenas en el cumplimiento de la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente la Convención, de acuerdo al artículo 169, de manera obligatoria y en todas las fases procesales se tendrá en cuenta sus particularidades, características, condiciones económicas, sociales y culturales, y especialmente el momento de sancionar la conducta. El juez deberá dar preferencia a una sanción diferente al encarcelamiento coordinado con los principios de las autoridades indígenas concernientes en el caso. También se vulneró este derecho fundamental. Emma Santamaría se vulneró su derecho por cuanto se le negó realizarle un examen psiquiátrico, ya que omitieron los señores jueces del Tribunal de Apelación, que consideraron la teoría que había planeado la defensa por el recurso de apelación presentado. Es decir, también se ha vulnerado el derecho al debido proceso, garantizando por el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, que establece que el derecho al ser oído y al tener un juicio justo o derecho a la igualdad, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución, que prohíbe la discriminación y garantiza la igualdad ante la ley, o el derecho a la protección integral a la mujer, en el artículo 5 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, que reconoce la necesidad de proteger a las mujeres en situaciones de violencia. También en el artículo 184 de la Constitución del Ecuador establece los principios del debido proceso. En el artículo 36 también menciona que permite la atenuación de la pena en casos de disminución de capacidad de entender la ilicitud de los actos. Como jurisprudencia tenemos la sentencia de la Corte Constitucional, que reitera la importancia de considerar el contexto social del personal de los acusados, especialmente en los casos de violencia intrafamiliar, o de jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la protección de los derechos de víctimas de violencia de género. En este caso nosotros solicitamos y podemos establecer que también existe una aparente motivación por los señores jueces, ya que en esta sala especializada de lo penal de la Corte Provisional de Justicia de Chimborazo, ya que incurre en una errónea interpretación del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal de Apelaciones, que inmotiva y establece que la pena para mi defendida, la señora Emma Graciela Secaira Santamaría, es de 34 años 6 meses, ya que existen las agravantes de los numerales 9 y 6, pero esto es errado, ya que en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal establece que el asesinato a sabiendas, la persona infractora, se solicita que se reconozcan las vulneraciones a los derechos fundamentales de Emma Graciela Guerrero Secaira y que se revoque la sentencia de casación, tomando en cuenta su contexto de violencia y lo que ella vivió cuando era menor de edad. La reducción de la pena impuesta considerando su historia de violencia y abuso. La reevaluación de la sentencia a la luz de un enfoque de género que contemple su condición de la víctima. Es todo lo que tengo que decir